Capítulo cuarto. La educación del hombre feudal. Integrantes: Elizabeth Guano Luisa, Janet Rodríguez, Tatiana Rochina y Sonia Sevilla. La educación del hombre feudal da paso a un inicio de colonos y villanos. Al final del mundo antiguo, las grandes extensiones de terreno estaban subdivididas en parcelas y confiadas a colonos libres que pagaban una retribución, es decir, un interés anual fijo. Los colonos no eran esclavos y tampoco totalmente libres. Los villanos descendientes de los colonos romanos eran libres o francos. No se vendían, pero se ofrecían a sus amos para buscar un propietario que tuviera tierras para explotarlas. Los villanos. El pedido del trabajador era un acto jurídico llamado súplica precaria. El permiso del propietario constituye otro acto llamado concesión prestaria, con tal de trabajar las tierras de su señor. El villano se comprometía a entregar al señor una parte del fruto de su trabajo. El villano solo reconocía una autoridad y es el que él se había impuesto. Los siervos, auténticos trabajadores de la tierra. El mundo feudal reposaba en los hombros de ellos. Lo que producían de trabajo sin descanso iba pasando como tributo de la siguiente manera: villano, castellano, barón, vizconde, conde, marqués, duque y rey. Cada grado implicaba vasallaje con respecto al superior y señorío con respecto al inferior. El feudalismo solo reconocía tres variedades sociales: los bellatores o guerreros, los oratorios o religiosos y los laboratores o trabajadores. En el dominio de la Iglesia se presentó como otro señorío a terratenientes y guerreros. Igual que todos los obispos, desviaban hacia las funciones piadosas la riqueza de los laicos. La Iglesia se fue ensanchando. La historia de la moneda. Ernesto Curtius dijo: los templos han sido la cuna de la civilización monetaria. Como que la superficie de las piezas que servían de moneda llevaron durante mucho tiempo el emblema de sagrado. Ejemplo, el templo de Delos, que prestaban a particulares y al Estado. El deudor proporcionaba hipotecas y prestaba a fiadores en caso de insolvencia. El dios embarcaba sus bienes y la de los fiadores, tanto así que la Iglesia Católica en pocos siglos tuvo entre sus manos casi todo el control de la economía feudal, comenzando la economía cerrada y surgiendo los monasterios. Las economías. Economía informal. En primer lugar, descansaba en un conglomerado de productores serviles, trabajaban para él sin ajustarse a un plan común. En segundo lugar, sobre las riquezas aleatorias de las guerras y el saqueo. La economía monástica. Esta se apoyaba sobre la organización de trabajo con reglas precisas de disciplinas. El monasterio constituye una lección viviente del trabajo organizado y racionalizado a punto tal que influyó sobre las burguesías que eran prestamistas de reyes y de príncipes mediante convenios pecuniarios. Las escuelas monásticas eran de categorías, las de instrucciones de los futuros monjes, llamadas oblatos, que se dedicaban a la religión; las escuelas de instrucciones para el bajo pueblo. Las escuelas de bajo pueblo eran las únicas de las cuales las masas podían concurrir. No se enseñaba a leer, ni a escribir, ni instruir, sino solo familiarizar a las masas campesinas con las doctrinas cristianas y mantenerlas, por lo tanto, en la docilidad y el conformismo. Las escuelas monásticas. Todo aquel que quería estudiar y no era hijo de siervo solo podía satisfacer su curiosidad ingresando a un monasterio. Otras escuelas fueron las escuelas externas, con destinos a los clérigos seculares y algunos nobles que querían estudiar sin intención de tomar hábitos, gramática y retórica. Eran las columnas fuertes de la enseñanza, juristas, doctos, secretario práctico y dialéctico hábiles, solo que producían las escuelas externas del monasterio. La nobleza.
Estos carecían de escuelas, pero no de educación. Esta formó a sus caballeros con sucesivas iniciaciones. El joven noble debería cumplir consecuencia de evidencia como 1 a 7 años con la madre. Pasa luego como pague el servicio de un señor amigo, 14 años de escudero, y acompañaba al guerrero a la guerra, torneos y a la caza. Y cuando llegaba a los 21, solemnemente era armado caballero. El nombre no se cuidaba de la guerra, porque su negocio no piensa en el dominio que poseía, sino en lo rentable. El señor. El dinero entra en circulación y el señor encontró ventajoso permitir no solo que trabajen sus artesanos para él, sino para los otros. Autorizó que el castillo permitiese que entren y salgan mercaderes. La ciudad se hizo un centro de comercio donde los productores cambiaban sus productos. El colono y el siervo intercambiaban de esta forma sus productos. El burgués. Los burgueses acabaron por difundirse en una clase predispuesta a la vida pacífica y urbana, bien distinta a la vida de la guerra y rural. La nobleza. Los burgueses juramente ayudan mutuo entre sí y masacran a señores, religiosos y laicos. El señor otorga carta a la ciudad mediante la cual limita su propio poder, es decir, carpa de franquicia para colonos y a los siervos. Los campesinos y burgueses compran el poder arbitrario que mantenían aquel sobre sus bienes con la carta de franquicia. La aparición de la burguesía hace que la iglesia enseñe diferente. Escuelas catedralicias. Estas habían existido desde siglos atrás, con una organización semejante a la monástica y con la división también en externas para laicos e internas para el clero. La teología estaba en el centro de sus preocupaciones pedagógicas. En el siglo XI fueron el germen de las universidades. La fundación de la universidad equivalió en el dominio intelectual a nuevas cartas de franquicia de la burguesía. La burguesía no solo aseguraba sus triunfos económicos, sino que intelectuales. Las universidades fueron reuniones libres de hombres que se propusieron el cultivo de las ciencias. Como todas las corporaciones, sometían a sus miembros a una sucesión de pruebas de grado. El muchacho que deseaba estudiar las artes liberales adquiría paso a paso el proceso parecido al bachiller, siendo licenciado y doctor. El título universitario podía al buen burgués casi a ras de la nobleza de los estudiantes. Eran hombres de fortuna, todos eran ustueros, rasgos peculiares que los caracterizaban. Comenzaron las escuelas primarias que la ciudad costearía y administraría la enseñanza que se impartía. Tenía más contacto con las necesidades prácticas de la vida. En vez del latín, la lengua materna, en vez del predominio total del trivium y quadrivium, nociones de la geografía e historias y ciencias naturales. Siempre se vio la diferencia entre escuela para privilegiados a escuelas públicas de municipio, siempre con las escuelas. Las primeras escuelas de la burguesía presentaban el carácter cerrado de los gremios, dado que el carácter de la organización gremial, ni el aprendiz ni el oficial se sentían como miembros de una clase aparte. Los maestros surgen de los oficiales y estos de los aprendices. Habían conseguido abrir una amplia brecha en la enseñanza dictada por la Iglesia, sustitución del latín por los idiomas nacionales, de las materias de cálculo y geografía. Los comerciantes tenían un interés que la desarrollaron en ciertas escuelas y se lo hacían llamar contabilidad. La Iglesia, el fin del siglo XI y comienzos del siglo XII, es el apogeo de la herejía. El dogma es atacado en diferentes frentes. La catedral no servía solamente para el culto, sino que el mercado, la bolsa de comercio, el primero que se redundaba en ella, se levantaba el retrato para el teatro y para el baile. En ella, profesores, estudiantes celebraban sus asambleas y hasta en ciertos días la ciudad entera discutía sus negocios. Siempre en la Iglesia, la erudición, que había sido hasta entonces prerrogativa eclesiástica, cada día se acentuaba su carácter laico, pero en vano las universidades se castigaban con penas severas a los estudiantes que no hablaban latín. Y así es cuando surge una nueva clase social, cada vez menos tímida. Florencia hizo los Médicis, su más poderosa familia de banqueros. Surgen los humanistas y el sentir era pueblo, significa plebe, vulgo y canallas. Los humanistas solo tienen para el pueblo desprecio, injuria y sarcasmo.
No apareció ninguna oportunidad del más tímido intento de educación popular. La ciencia debe ser sacada del encierro y esparcida a manos libres, pero a condición de que el individuo se eleve sobre su propia clase para alcanzar una educación adecuada al rango superior. El Renacimiento forma hombres de negocios que fueran al mismo tiempo ciudadanos cultos y diplomáticos, hábiles y no otra cosa. En Inglaterra, Alemania, Francia, los humanistas intérpretes de la burguesía mercantil buscaron la ayuda de los reyes. Las armas de fuego no se la transformaron los métodos de la guerra, sino que lo aceleraron, también el derrumbe del vasallaje. La nobleza perdió su hegemonía y declinó la educación caballeresca.